la más cordial bienvenida al podcast Solo Hoy. Yo soy María de Los Ángeles López Ortega y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook Podcast Solo Hoy. El día de hoy nos acompaña la maestra en Biología Experimental y además de profesión química farmacobióloga, Naida Luz Bravo Hernández. Ella es técnico del Laboratorio de Nutrición Vegetal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella aceptó compartirnos un tema que me parece importantísimo durante estos momentos de confinamiento e incluso después del confinamiento. Ella nos va a hablar acerca del uso correcto de los desinfectantes en objetos y superficies y los riesgos que implica mezclarlos. Un tema del cual he visto uno que otro video que medio nos explica qué combinaciones no debemos hacer, pero me ha tocado ver a mi alrededor, incluso yo misma he tenido ya problemas de personas que han tenido problemas en la piel, que han tenido severas irritaciones. También, el día que hablamos de mascotas, también hablábamos de algunos que han tenido las patitas quemadas, el vientre irritado, y muchas veces tiene que ver con cosas muy simples, no mezclar productos de limpieza que pueden crear mezclas súper peligrosas. Y entonces ahora todos estamos tan nerviosos que queremos tener medidas extremas de higiene, ahora que está tan de moda poner estos tapetes para desinfectar los zapatos, tenemos que saber qué estamos poniendo ahí para que luego no vaya esto a ocasionar un problema de alergia, un problema de piel o cualquier otra, un problema mayor de salud. Naida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por tu invitación al podcast. Sí. Solo Hoy. Gracias. No sé si pudieras empezar por explicarnos acerca de los desinfectantes y la diferencia entre que estos sean antibacteriales o antivirales. Bueno, para empezar, es una definición muy general. Un desinfectante es un compuesto químico el cual ayuda a disminuir, no a matar todo, a disminuir la cantidad de bacterias, de virus o de algún otro tipo de microorganismos. Nada más los disminuye, aquellos que pueden ser patógenos para la salud. Ese es en general un desinfectante. Pero si te dicen que es antibacterial o antiviral, te está diciendo que uno es para bacterias. Las bacterias son microorganismos que son unicelulares, son, digamos, si comparamos a una bacteria y un virus, una bacteria vendría siendo como del tamaño de un melón y un virus vendría siendo como del tamaño de una lenteja, a pesar los tamaños, ¿no? Los virus normalmente lo que son es una capa de proteína generalmente y adentro viene material genético, que puede ser de dos tipos, ADN o RN, y depende del tipo de virus estable, de acuerdo a la genética. Pero si hablamos de un antibacterial, entonces nada más va a combatir, pues sí, microorganismos como bacterias. Puede ser, por ejemplo, Salmonella, que son las que provocan enfermedades digestivas, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Proteus, o de vías respiratorias, ahorita se me fue, no sé, neumonías, las que provocan neumonías, ¿no? Y virales solamente van a combatir los virus, como en este caso puede ser el COVID, el SARS, incluso el VIH, cuando tú vacías o pones un desinfectante en esa área donde cayó sangre, por ejemplo, de una persona que pudiera estar contagiada con VIH, tú la limpias y es única y exclusivamente, si te dice que ese desinfectante o esa sustancia química es antiviral, es solamente para virus como de esa naturaleza. Lo que yo les estuve investigando es que, por ejemplo, en la sociedad actual lo que nosotros queremos es mantener limpias nuestras áreas donde vivimos, nuestro aseo personal y evitar con ello enfermedades, problemas de salud. Entonces, utilizamos algunos métodos o sustancias químicas. Entre los métodos están los que se usan por calor
presión con temperatura, agua caliente, por mencionar algunos. Entre los desinfectantes, o más bien entre las sustancias químicas, utilizamos algo que se llaman desinfectantes, ¿no? Y los desinfectantes, eso, disminuyen la cantidad de microorganismos y pueden ser contra virus, contra bacterias, y algún otro microorganismo, ¿no? Que en este momento se me fue, no recuerdo. Ahora con la cuestión de la pandemia, el asunto es que estamos consumiendo o utilizando más como lo veníamos haciendo, obviamente por las razones para limpiar nuestras áreas de convivencia común y en los trabajos. El problema con esto es, pensamos que los desinfectantes podemos usarlos en cualquier área y que son para todo el tipo de bacterias, y eso no. También hemos estado viendo que desde hace algunos años las personas venimos haciendo mezclas, y digo venimos porque sí, para generalizar, venimos utilizando mezclas de estos desinfectantes sin imaginarnos cuáles van a ser las consecuencias de estas mezclas. Para eso tenemos que ver las etiquetas de los envases, algo en lo cual no hemos estado habituados, para decir cantidad, si se puede mezclar o no con otro tipo de desinfectantes, el tiempo que tiene que durar esa sustancia química en una superficie determinada, puede ser pisos, puede ser vidrio, puede ser piel, incluso en la ropa, cuando nosotros los utilizamos. Estas prácticas las hemos ido pasando de manera empírica, de persona a persona. Me dijo mi comadre, me dijo mi mamá, y mezclarlo ¿no? La que normalmente siempre hemos visto en casa es la de mezcla agua con jabón y le pones su chorrito de cloro, ¿no? Sí. Entonces, no nos ponemos a pensar en que algunas mezclas pueden desactivarse de la actividad microbiana y viral, que ese sería el mejor de los casos, por decirlo así. En otros casos puede producirse gases que pueden ser tóxicos, irritantes a las vías respiratorias, irritantes incluso a la piel, irritantes porque realmente el compuesto químico puede ser irritante, o porque algunas personas somos o son sensibles en su piel a esos compuestos. Entonces, si quema esa sustancia y encima somos alérgicos, tiene una complicación, ¿no? Ante una mezcla o con el desinfectante solito. Entonces, algunos de los casos pueden ser fatales. Sí ha habido reportes de muchos accidentes, sobre todo en el hogar, ¿no? Hay una recomendación que nos hace un organismo que es la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Lo que ellos nos piden es que utilicemos los desinfectantes de manera moderada. Es decir, no cada ratito estar limpiando, ¿no? Hay momentos en que tiene uno que hacer el aseo en la casa, en los laboratorios, en el área de trabajo, en la industria, hacer la limpieza adecuada. A lo mejor ahorita con lo del COVID necesitamos, no sé, hacer un poquito más, pero no exagerar esa. Y esto es por dos motivos. Uno es porque si exageramos en esa limpieza, podemos ir comenzando a provocar que haya resistencia entre los microorganismos. Es decir, estamos con los desinfectantes, muy probablemente vamos a seleccionar algunos microorganismos que queríamos eliminar y resulta que se hacen tolerantes a la dosis del desinfectante que nosotros usamos. Entonces, lo que estaríamos provocando es que ahora habría organismos que pueden hacernos daño a la salud. En el mejor de los casos pudiera ser que no fueran patógenos, pero si los que seleccionamos al estar exagerando con la limpieza, entonces vendríamos teniendo microorganismos que entonces sí, ahora sí van directo, y a lo mejor en nosotros no estemos tan bien de salud, en óptimas condiciones, podemos enfermarnos, ¿no? También dicen ellos que la mejor mezcla para desinfectar es agua y jabón, tan simple y sencillo. Lo que sucede es que es como si fuera una colación, así que tiene muchos piquitos, ¿no? Un dulce de colación.
Entonces, esa es una capa como protectora del virus. Y adentro, en la colación, hay un cacahuate. En lugar de tener el COVID, obviamente es el material genético, que puede ser DNA o RNA. Entonces, cuando uno llega con el agua y con el jabón y lo elimina, lo empieza a limpiar, se empieza a desintegrar esa capa del COVID, las proteínas que lo están protegiendo, y también dañan el ADN, entonces también lo desintegran. Entonces, esa es la manera como con un desinfectante tan sencillo como agua y jabón puede suceder el efecto de la destrucción en este caso. Algunas bacterias también mueren de una manera similar cuando nosotros usamos simple y sencillamente agua y jabón. Otra cosa sobre los desinfectantes. Cuando uno va a comprar un desinfectante, necesitamos observar las etiquetas. Porque hay algunos desinfectantes que dicen que son para microbios o que son para bacterias, que es lo que mencionabas al principio. Hay otros que dicen que nada más matan algún tipo de microorganismo, pero no bacterias. Entonces, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, necesitamos comprar el desinfectante. No es lo mismo limpiar, por ejemplo, la mesa de una cocina de una casa donde se prepara en una hora determinada los alimentos, pescado, y ya terminando la actividad, la limpias con agua, con jabón o con un desinfectante específico para superficies de cocina, que irnos a una cocina que todo el tiempo están, por ejemplo, grandes, ¿no? Que son ya para el comercio y todo eso, donde ahí necesitan otro tipo de desinfectantes, incluso jabones especiales para quitar la grasa, que no se produzcan microorganismos, que no se contaminen los alimentos. Porque también hay algunos desinfectantes que se pueden quedar en las superficies, se adhieren a los alimentos y pueden provocar daños. En ese mismo momento, alguna alergia, alguna toxicidad, casos fatales, desafortunadamente, o con el tiempo pueden ir ocasionando daños severos. Por eso cuando yo haga mi compra, tengo que decir, bueno, ¿qué tipo de desinfectante quiero? ¿Qué es lo que qué microorganismo deseo matar? ¿O qué área voy a limpiar? Si es piel, si es cemento, si es una superficie, si es un vidrio, si es un baño. O sea, tenemos que ver todas esas características. En el caso del agua y jabón es como si fuera el desinfectante universal, ¿sí? A menos de que tengamos, por ejemplo, moho, grasa en la cocina, entonces sí ya necesito algo más. Pero siempre y cuando veamos lo que la etiqueta dice, es súper importante eso. Ajá. Ahora, ¿qué tan tóxico puede ser un desinfectante? Esto va a depender de concentración, va a depender de cantidad que yo utilice, va a depender del espacio donde lo vaya yo a poner o lo vaya a usar, el tiempo y la estabilidad de este desinfectante. Todos esos datos vienen en la... Yo estaba leyendo etiquetas porque la verdad no tenía la costumbre, pero sí empecé a ver etiquetas y veía ahí que ciertas combinaciones no se pueden realizar, ¿no? En el caso de la concentración, algunos ejemplos, el cloro comercial viene a diferentes concentraciones, lo puedes utilizar a concentración, no sé, del 4%, del 6%, que son los que se utilizan en el hogar. Hay otros que se utilizan para la industria o para los laboratorios y tienen concentraciones más altas. Es decir, tienen más cantidad de cloro para hacer la desinfección o para hacer la limpieza. Entonces, entre más concentrada esté el desinfectante, digamos, a base de cloro, hay riesgo de causar un daño y de provocar un daño a la salud en general o algún accidente, ¿no? Entonces, hay que ver lo que el fabricante me recomienda usar de acuerdo al lugar donde yo estoy. Si me dice el fabricante que ya vienen con sus tapitas, dice una tapita para 1 litro de agua y con eso usted limpia su superficie. Pero nosotros decimos, no, yo quiero ponerle 2 tapitas para que esté más limpio. Ahí lo que estamos haciendo es un de microorganismos que pudiera ser más resistente.
por un lado. Por otra, estamos gastando más de lo que se debe. O sea, no por ponerle más desinfectante significa que va a quedar completamente limpio. Lo que está haciendo es aumentar los riesgos de salud para yo como usuario en esa solución. Por otro lado, cuando se habla de cantidad, precisamente es lo que estamos hablando, ¿no? Ya a veces, no, pues échale un chorrito. ¿Un chorrito de qué? ¿Un chorrito de los tuyos o de los míos, no? Para eso vienen las tapadoras, ¿no? Las tapas dosificadoras. Tú te dice, no sé, para, por ejemplo, el pinol. En 20 litros de agua, que vendría siendo lo equivalente a un garrafón de agua, te dice, ponle una tapita dosificadora que ya viene. Ah, bueno. Y la gente dice, no, para que huela más rico o para que desinfecte más, le echo 2 tapitas, 3 tapitas, ¿no? Pero ahí el asunto es, la cantidad que estás utilizando, estás gastando más de tu economía. Obviamente estás, ¿cómo se llama? No necesariamente estás garantizando la limpieza entre más le pongas, ¿no? Pero sí estás garantizando que en algún momento puedas tener algún daño respiratorio, porque hay personas que son alérgicas o no a ciertos compuestos. Puedes usar unos, pero no otros, ¿sí? O los limpiadores para pisos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos también de desinfectantes, estamos hablando de los espacios donde los vamos a utilizar. Sí. No estar en un salón que esté con ventilación adecuada, a estar, digamos, en una oficina o en un baño pequeño donde la ventila del baño es muy pequeña y si tú estás trabajando con materiales a base de cloro, a base de amoníaco, a base de uso de bases, si el lugar está muy pequeño, puedes correr el riesgo de intoxicación, de quemaduras en vías respiratorias, de quemaduras en ojos, en nariz, en garganta, intoxicaciones o algo lamentables, ¿no? También tiene mucho que ver la cuestión del tiempo. El fabricante te va a indicar, de acuerdo a su producto, cuánto tiempo tiene que estar el desinfectante que tú elegiste para cuánto tiempo va a estar en la superficie, ¿no? Te pueden decir, en cuanto usted lo ponga, usted ya puede estar limpiando. Algunos son muy rápidos, pero hay otros que dicen, no, necesita 30 minutos para que haga el efecto. Entonces después da su limpieza, etcétera, etcétera. Y sigues. Hay algunos que, por ejemplo, para los quitagrasas, para las, ¿cómo se llama? Para las parrillas de cocina, dice, póngalo 2 horas. 2 horas para que quite el cochambre y todo eso, pero la recomendación es dejarlos en lugares ventilados, no en casa, ¿no? Precisamente por el riesgo que tenemos para ocasionarnos un accidente u ocasionarlos a las personas que estén alrededor de nosotros. Con respecto a la estabilidad, hay algunos productos que dicen, úselo antes de 3 meses, ¿no? O todos los desinfectantes también tienen una fecha de caducidad, porque es el tiempo en el cual el productor o el fabricante te garantiza que el desinfectante va a funcionar. O sea, hay veces que algunos dicen, no, pues ya pasó un año, pues vamos a utilizarlo. En el mejor de los casos, puede perder su actividad desinfectante, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, se pueden producir algunos compuestos dentro que pueden ser más dañinos que incluso el producto que viene hecho por el fabricante, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso de las caducidades en este tipo de productos. Algo, por ejemplo, el gel antibacterial ahorita estamos utilizando por la cuestión del COVID, tiene también un tiempo de estabilidad para que funcione lo mejor posible en tus manos, ¿no? Lo que se recomienda es, una vez que has usado el gel antibacterial con alcohol durante 3 ocasiones, en ese lapso de, no sé, voy de aquí a mi trabajo y lo usé 3 veces. Sí. La cuarta vez, tengo que lavarme las manos con agua y con jabón. Esto es por lo siguiente. El gel lo que hace es formar una pequeña capa protectora, ¿sí? Pero también forma un tipo de capa a las 3 ocasiones que uno lo utiliza, en la cual ya otro tipo de microorganismos pueden quedarse allí. Son como su vivienda, su reservorio, ¿no?
Entonces queremos evitar es, obviamente, contagiarnos de COVID, pero también tenemos que prevenir otro tipo de enfermedades, ¿no? Porque se van quedando en esa capa. Incluso después de 3 veces que lo usas, si te tallan las manos, empiezan a salir como grumritos, que nosotros les llamamos. Sí. Y esa es una capita que se va formando. Lo que nos está desinfectando realmente es el alcohol. Y el gel en sí tiene algunas sustancias que te ayudan a cuidar tu piel, como emolientes, como la glicerina. Entonces, por eso es que es la combinación de estos compuestos. Si uno se limpia con jabón, con alcohol solamente, pues sí nos desinfectamos, pero la piel queda reseca y en algunas ocasiones se irrita. Entonces el gel antibacterial, sí, pero hay que, después de 3 veces que lo usamos, hay que lavarnos para prevenir otro tipo de bacterias. Hay algunos también que dejan, por ejemplo, el gel antibacterial. Hay 3 meses abandonado y todo eso, y ya empieza a ponerse como opaco. Están empezando a crear otro tipo de bacterias. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Digo, como un ejemplo así más general, ¿no? Sí. Lo que sí es que cada fabricante que ha creado un producto, pieza de desinfecciones, etcétera, etcétera, lo ha creado con un objetivo para cierto tipo de bacterias, para cierto tipo de superficies, incluso para la ropa, para la piel. Entonces hay que tomar en cuenta si es única y exclusivamente para ese, como te dijera, se puede utilizar solamente para lo que te dice el fabricante. No es necesario mezclar, porque si hacemos mezcla podemos ocasionar reacciones químicas que en el mejor podemos, se inactiva la actividad que nosotros deseamos, ¿no? Para protegernos. Pero en el peor de los casos podemos ocasionar el desprendimiento de gases tóxicos, quemaduras, no solamente en la piel, sino en vías respiratorias, en tus ojos, y en ocasiones puede ser fatal, ¿no? En algunos casos. Entonces sí hay que tener precauciones, evitar las mezclas, ¿no? Aquí tengo una lista así como de ejemplos muy generales. No quiero decir así algo específico para que aprendamos a leer las etiquetas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso del cloro. El cloro no es conveniente mezclarlo con sustancias de tipo ácida o básica. En el caso de los ácidos, hay varios productos. Por ejemplo, están los limpiadores de baño. Hay algunos detergentes para platos que tienen bases ácidas, entonces no debemos combinarlos con cloro. Los limpiadores para vidrio, los manchas de moho en los baños, todas son de base, la mayoría son de base ácida. Entonces, jamás tenemos que mezclar esos dos productos, porque se pueden producir gases tóxicos como el cloro, y es sumamente irritante para las vías respiratorias. Pueden haber casos fatales, así que hay que tener mucho cuidado con ello. El cloro tampoco no se debe de mezclar con alcohol, porque también produce sustancias químicas que pueden ocasionar que la persona se desmaye en el mejor de los casos, pero si no, también puede ser un caso fatal, ¿no? ¿Qué más? Hay un aromatizante ahorita muy famoso, el Lysol, ¿no? Sí. Pero hay una serie de ¿cómo se llama? De aromatizantes o sanitizantes, y a veces dicen, no, pues pongo cloro y después ya le echo mi Lysol, ¿no? Eso produce también compuestos tóxicos, entonces normalmente se usan en el hogar. Entonces pensemos en aquellas personas que tienen hijos o que tienen, ¿qué más? Los limpiadores de horno son a base de bases, a base de amoníaco, entonces esos tampoco se deben de mezclar con el cloro. Algunos detergentes para platos también tienen componentes que reaccionan con el cloro y no son nada favorables, así que mejor evitar esas mezclas. Evitar compuestos que contengan amoníaco, evitar el agua oxigenada. Por ejemplo, si en un hospital una persona se corta, trae guantes y todo, pero se corta, la cortada pasó a través de la piel. No sabemos si la persona utilizó cloro, solución clorada para limpiar el piso. Entonces el médico lo primero que tiene que hacer es un lavado
con detergente y después poner el antiséptico o la sustancia apropiada, ¿no? Para hacer la limpieza. Porque si no, al rato le va a producir una quemadura, ¿no? Y eso también va para todos nosotros. Hay algunos que pueden desactivar la acción de lo que nosotros deseamos, ¿no? De que mate las bacterias, que mate los virus, pero al hacer las mezclas, en lugar de hacer una acción para eliminar microorganismos, la desactivamos y a lo mejor nada más lo que estamos haciendo con el trapeador, con los trapos para limpieza, estamos regando al microorganismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más se les puede decir? Esto también aplica para todas aquellas sustancias que utilizamos, por ejemplo, como detergentes para ropa, detergentes, la ropa de bebé, desinfectantes médicos, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que tener la precaución de ver las etiquetas y ver con qué no hay que mezclarlo, ¿no? Los desinfectantes ya se crearon con un fin, para matar un microorganismo, para matar a un virus en específico. No se necesita la suma, sino los mismos creo que harían sus propias mezclas, ¿no? Para que compren su producto porque lleva las ventajas de productos que no están mezclados, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí lo que me gustaría que quedara claro es esa parte. Evitemos las desinfectantes, ya tienen un fin y de esa manera, si los usamos de acuerdo a lo que el fabricante nos dice, de acuerdo a las cantidades que nos dicen y en los lugares adecuados, creo que un desinfectante cumpliría bien su función sin ningún problema. Ahora sí, como digamos, primeros auxilios, y eso así como muy, muy básico, ¿no? Porque la primera recomendación es ir al médico, no hay, ajá. Hay veces que si nos cayó en una superficie, digamos en las manos, un ácido o una sustancia de tipo ácida o básica, hay que tener a la mano una toalla seca y quitar el exceso de ese residuo, ¿no? De esa sustancia que te cayó. Después tener allá a la mano un botecito de agua con jabón, nada más. Y ocupar de ese jabón detergente en polvo, ya sé que no tiene ni que para blanqueador, ni para fijador de colores, ni para que retiene el aroma, etcétera, etcétera. No, de los más sencillos, como es el jabón, el Foca, creo que hay uno que le llaman Blancanieves. Ajá. Esos son los, ¿perdón? ¿El Roma también? Son el Roma, ajá, el Roma. Son muy sencillos, son muy básicos, pero sirven para la limpieza. Una vez que ya hayas quitado el exceso de lo que le cayó a esa persona o si te cayó a ti, te das un enjuague rápido, bien, y ya después de eso te secas y vas inmediatamente al médico. Porque a lo mejor algunas personas dicen, ya no me pasó nada, pero al rato yo te hicieron llaguitas o se me está descarapelando la piel. Sí. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, los médicos son los más indicados para decir, seguramente no le va a pasar nada, o sabe que tenga esta pomada por si hay una descamación, por si hay una inflamación, por si se le ponen vejiguitas, ¿no? Esa es una. La otra, en caso de que un individuo, una persona haya ingerido alguna sustancia de tipo ácida o de tipo básica, mucha gente dice, es que tiene que vomitar. Esto no es recomendable. Porque si cuando ya entró ya quemó, de regreso pues va a volver a hacer el doble efecto, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Hay mucha gente que también dice, vamos a utilizar huevo, dale un huevo crudo y que se lo eche, según para evitar ese tipo que haga un efecto menos tóxico. Pero yo lo que recomiendo es que vayamos inmediatamente al médico porque el médico tiene los compuestos, los métodos adecuados en caso de una intoxicación. Es lo más, digamos, más recomendable. Más que hacernos los valientes y hacer medicina en casa, no, es mejor ir al médico. Y ya, por último, así, unas recomendaciones que creo que deberían de ser importantes para todos nosotros. Muchas gracias.
Los desinfectantes en general y todos los productos, limpieza, químicos, insecticidas en general, de preferencia tenerlos en superficies altas, ¿no? Sobre todo cuando hay bebés, niños pequeños, ¿no? Los niños son curiosos y van y prueban, ¿no? Entonces, para evitar eso, en superficies altas. Si no se puede, pues bajo de los fregaderos, como siempre, pero siempre bajo llave. Esto para evitar intoxicaciones de manera general. Por otro, como la Semarnat nos dice, hay que evitar el uso excesivo de estos desinfectantes. Para que nosotros mismos en el hogar no estemos, no sé, propiciando las condiciones para que otros microorganismos más agresivos estén en nuestro hogar y que nos hagan daño a la salud. Uh, evitar las mezclas. Los desinfectantes ya fueron fabricados con un fin específico. Ya no necesitamos mezclar más nada. Nada de que ponle al agua de cloro, ponle limón, vinagre y todo. Si se pone más blanca la ropa o los pisos se quedan más limpios. No, evitemos accidentes. Los desinfectantes ya tienen su función específica, nada más hay que leer lo que necesitamos dentro del hogar o si vamos a estar en una área laboral. Etiquetas. A veces pienso que lo hacen hasta a propósito los fabricantes, son unas letras chiquititas, chiquititas, ¿no? No, ahora con la tecnología, con un celular, amplías la imagen y ves qué ingredientes tienen, se debe mezclar, cuántas tapitas hay que ponerle del producto al agua, al lugar donde tú vas a hacer una desinfección, una limpieza. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante para evitar accidentes. También, si es necesario, si uno sabe que es sensible de la piel o algo así, o en general, para cuidados personales, seamos alérgicos o no, utilizar esos guantes de plástico que a veces usamos para la limpieza en casa o en los trabajos, sí usar mascarillas, qué mejor, y si yo uso lentes, para leer, pero si hago limpieza y todo eso, me pongo mis lentes para protegerlos, ¿no? Estas podrían ser algunas de esas acciones. Y por otro lado, pues, gracias por tu espacio, gracias por el tiempo, para poder compartir estos sencillos consejos. Para más consejos y recomendaciones, pues sigamos el podcast y el Facebook de Solo Hoy. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Agradecidos somos nosotros contigo porque nos diste toda una explicación súper importante acerca de por qué no tenemos que hacer mezclas en casa y las recomendaciones me parecen primordiales. Tengo algunas preguntas de las personas que nos ven. ¿Es verdad o mito que el vinagre desinfecta? El vinagre tiene, ¿cómo se llama? Propiedades antisépticas, es decir, de microorganismos. Pero hay que ver cómo lo vas a mezclar. Por ejemplo, hay algunas personas lo mezclan con agua y el vinagre, no directo, una para no causarse daño en las vías respiratorias y también saber en qué superficie usar. Muchos la utilizan para limpiar vidrios, pero si tú compras un limpiavidrios así de desinfectante, tiene vinagre, entre otros compuestos, ¿no? Para hacerlo estable, ¿no? Y darle un plus. Uh-huh. Pero sin vinagre con agua puede ser adecuada para el vidrio sobre todo. Ajá, es donde lo utilizan. O lo utilizan algunas personas para, ¿cómo se llama? Para quitar el moho en el baño, en el lugar donde esté, ¿no? Pero el asunto es que es muy irritante. Entonces, si compramos un producto desinfectante para estas superficies, ellos ya tienen las dosis adecuadas, que va a quitar lo que tú quieres que se vaya, pero tú tienes protección, ¿no? O irte un rato digamos, no sé, del baño, dejar que se vaya un poco el aroma y ya entonces empiezas a lavar con lo que tienes, o sea, pones primero pura agua y al final tallas con jabón. O sea, sí es una opción, pero yo preferiría por salud, para evitar un riesgo para mí, ya algo que ya esté preparado, ¿no?
que ya sepan cuáles son las dosis que necesito yo utilizar, la cantidad, el tiempo, eso. Bien. Otra, sobre los usos de la plata coloidal, que también ahora se ha popularizado. Puede servir precisamente para prevenir el contacto con el virus, por ejemplo, del COVID. Mira, lo que yo he visto es más bien como un antibacteriano, las puras bacterias. Ajá. Entonces, pero el asunto aquí es de qué manera lo voy a utilizar, cómo lo han preparado. Lo utiliza como para enjuagues bucales, pero hay gente que se daña con ese tipo de soluciones. No sé si es alergia o es la concentración, pero se dañan, por ejemplo, la garganta. Si es para lo que lo van a utilizar, pues no hay tanto problema. El asunto es que a veces la plata coloidal se va a ir acumulando y de pronto te da un color medio, como si tuvieras una mancha azulada. Entonces, pues eso así como que no se ve muy bien. Más que la plata coloidal, desde mi experiencia, porque yo no he usado la plata coloidal, sí la he escuchado mucho, he leído, pero hasta ahorita yo, por ejemplo, no sé, preferiría utilizar para limpieza carbonato y agua, que no haya una herida, pero que ves que algo molesta. El agua con jabón, o por ejemplo, gente que dice gárgaras de carbonato para quitar cierto tipo de bacterias en la garganta que reponga, si no. Pero en el caso del COVID, sí, no podría yo decirte así nada. Lo que sé, sí, es un buen antibacterial. Ajá. Eso, muchas gracias. Y bueno, ya me respondiste a mi siguiente pregunta, que tenía que ver precisamente con el bicarbonato. Si funcionaba o no funcionaba, ya nos diste la respuesta. Y bueno, creo que ha quedado súper claro el hecho de no mezclar cloro-alcohol, cloro con productos de limpieza, el leer etiquetas, el tener mucho cuidado de no hacer mezclas con limón porque pues es ácido y puede ser pues muy dañino con otro tipo de productos. Sí, así es. Me quedan grandes quemaduras. Pues no me queda más que agradecerte esta plática, que le has hecho además tan didáctica, que no nos hayas hablado en términos muy propios de la profesión, que nos hayas así acercado para que entendamos qué es lo que tenemos en nuestra casa y que pues, podemos estar a salvo. No sé si tengas algún correo electrónico o alguna red social donde las personas puedan contactarte. Sí, sería naida.bravo@umich.mx. Sería, Naida es NAYDA, naida.bravo@mx. Ajá. Por cualquier cosa que gusten, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por esta plática y también te agradezco a ti que nos hayas seguido en el podcast Solo Hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto.